Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Creciendo en la Palabra, un programa que se produce en la Ciudad de México en la Asociación Metropolitana. Desde aquí recibe un cordial saludo de parte del equipo que hace parte de este programa, que semana tras semana llegamos a tu hogar, llegamos contigo para estudiar juntos la palabra de Dios y así crecer en la palabra. La lección que vamos a estudiar en esta ocasión es la lección número 12. Estamos prácticamente terminando este trimestre y el título de esta lección es Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Para estudiar la lección de esta semana, vamos a hacerlo a través de tres temas. El primero, el vínculo inquebrantable. El número 2, cuando el amor no es amor. Y el número 3, llamados a hacer justicia. Así que con estos tres temas vamos a estar hablando, vamos a estar conversando respecto a la importancia de estos mandamientos en la vida práctica de aquellos que estamos viviendo en medio de este conflicto. ¿Cómo es que nosotros, mientras estamos en este conflicto, mientras somos conscientes de lo que está pasando, podemos tomar eh, una actitud activa frente al conflicto, mostrando el amor de Dios a las demás personas? Bueno, están con nosotros para el estudio en esta ocasión, en primer lugar, el pastor Job Alcázar. Él es departamental aquí en nuestra asociación metropolitana. Pastor Job, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación en esta ocasión y poder juntos participar de este repaso, este estudio de la lección. Y queremos dar saludos a dos personas en especial, nuestro hermano o hermana Elber Peralta, que nos escribe desde Perú. Que Dios sea contigo, mi hermano, y a Oscar Alonso también desde El Salvador, allá en aquellos países, y a todos los que nos siguen en cualquier país, que Dios sea con ustedes también. Y gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. También está con nosotros el pastor Juan José García. Él es secretario ejecutivo aquí en nuestra asociación. Pastor Juan José, bienvenido. Gracias, gracias. Les mandamos un saludo a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de la República Mexicana, que hay varios hermanos de varios estados que nos acompañan. Y en esta hora quiero mandar un saludo a Pablo Benavides, a este hermano que nos escribe desde Tampico, Tamaulipas, de la iglesia de Tancol. Así también a la hermana Luz Argúmedo. Ya en algún momento le habíamos mandado saludos. Sí. Y una vez más, hermana, gracias porque semana a semana usted nos acompaña también, y ella nos saluda desde Juárez, Chihuahua. Así también, pues, sin duda hay más hermanos que nos siguen y les agradeceríamos mucho que nos escribiera ahí para mandarles un saludo también a usted que nos sigue semana con semana. Gracias, gracias, pastor Juan José. Yo aprovecho también para saludar al hermano Roberto. Él es de la iglesia de Ramos Millán 2 aquí en nuestra asociación metropolitana. Un saludo y con él a todos los hermanos de nuestra asociación. Y bueno, reiteramos la invitación. Escríbenos desde dónde nos estás viendo, desde dónde nos sigues, desde qué país, qué ciudad, qué iglesia nos está siguiendo. Nos da mucho gusto también leer tus comentarios que nos ayudan, que nos permiten fortalecer también el estudio que hacemos semana con semana. Y también, si estás llegando recientemente a nuestro canal, si estás encontrándote con este espacio, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita para que puedas también recibir notificaciones cada vez que subimos algún contenido. Y por supuesto, no dejes de compartir este material, no dejes de compartir el enlace de este programa con otras personas en tus redes sociales. Nos da mucho gusto llegar cada día a más personas. ¿Qué te parece si oramos para iniciar el estudio en esta ocasión? Oremos. Bendito Dios, Señor, te agradecemos, Padre bueno, porque nos das esta oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos pedir que lo que estudiemos en este momento traiga bendición, traiga ánimo, dirección, Señor, a cada hermano y hermana que nos ve. Bendice, Señor, a cada hogar, hasta donde llega esta señal, este programa, Señor, a nuestros hermanos, hermanas, maestros de escuela sabática, que tu Espíritu Santo, Señor, les acompañe y les bendiga. Quédate en nuestro medio, quédate con nosotros, dirige, Señor, este programa
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya regresamos, quédate con nosotros. El primer tema de esta lección lo hemos titulado El vínculo inquebrantable. Bueno, hasta la lección anterior hemos hablado acerca del gran conflicto, la manera como el gran conflicto se ha desenvuelto en este mundo. Somos conscientes de varios aspectos. Número uno, que Dios va a poner fin a este conflicto. Y a eso decimos amén, porque finalmente este conflicto tendrá su final y sabemos quién ganará. Número dos, entonces también sabemos que Dios ha puesto límites al enemigo en este gran conflicto y Él va a guiar las cosas de tal manera que cada persona, cada ser humano en este mundo pueda tomar una decisión libre de a quién debe seguir. Y por supuesto la invitación es que deben seguir a Dios. Y número tres, hay daños, por decirlo así, colaterales en este conflicto. Estamos viviendo en un mundo donde a donde vayamos, a donde miremos, se ven los resultados del conflicto, la muerte, el hambre, la pobreza, el abandono, la crueldad del corazón. Y entonces, esta lección, esta semana estudiaremos es, en medio de esta situación que vivimos, en medio del conflicto, ¿cuál debe ser la actitud de los hijos de Dios? ¿Tendremos un papel pasivo? De decir, bueno, yo me estoy salvando, yo me estoy preparando y los demás, a ver cómo les va. O tomaremos un papel más activo respecto al conflicto. ¿Qué cosa podemos hacer nosotros como hijos de Dios en medio de este conflicto? En una ocasión, ahí se registra en Mateo el capítulo 22, los versículos 34 en adelante, Jesús está hablando y se acerca a él un intérprete de la ley con una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Así que, ¿por qué no partimos de este punto, pastores? De la respuesta que Jesús le da a este hombre y cómo la respuesta de Jesús nos puede ayudar para entender cuál es el papel que nosotros como hijos de Dios podemos jugar en medio de este conflicto. Bueno, yo creo que este principio, voy a llamarlo de esta manera, cuando se le pregunta a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento? O el mayor mandamiento, ¿no? Yo me imagino a Jesús mirando a la persona y a los que estaban a su alrededor, y Jesús menciona un pasaje o menciona unas palabras que se encuentran en el Deuteronomio, ¿no? O sea, realmente Jesús les dice, mira, tienes que amar a Dios por sobre ti mismo. Lo resumo de esa manera. O sea, por sobre todas las cosas tienes que amarlo. Y no solo eso, tienes que amar a tu prójimo de la misma manera, ¿no? Y cuando vamos al versículo de esta semana, en que se encuentra ahí en Primera de Juan 4:20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. O sea, pareciera una síntesis de lo que Jesús mencionó, ¿no? Y que tiene que ver con el ser y el hacer del ser humano, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, el ser define lo que el ser humano es en su interior y el hacer lo que el ser humano es en su exterior, ¿no? En otras palabras, cuando hablamos de cristianismo o hablamos de la vida cristiana, el ser humano determina el ser y el hacer. Y si yo en mi interior voy a amar a Dios con todo mi corazón, con todo mi poder, en el hacer voy a hacer lo mismo con mi prójimo. Es como un resultado natural. Es como un resultado natural, efectivamente, lo que yo voy a hacer con el ser humano, ¿no? Porque así como amo a Dios, voy a corresponder de la misma manera. Y yo creo que ese es lo que Dios mostró, o quería que la gente se diera cuenta, ¿no? O sea, no solamente que tú digas yo creo, sino vivirlo y hacerlo, practicarlo en todo momento. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que sea lo más importante. Y entonces amarás a tu prójimo como a ti. Me llama la atención que
Esta pregunta es hecha por un fariseo, de acuerdo al versículo este, 35 de Mateo 22, dice, eh, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo. La intención no era realmente buena del fariseo para preguntar esto a Jesús. Y le pregunta cuál es el más importante, ¿no? ¿Cuál es el grande mandamiento? Jesús no responde eso, porque no era uno, sino más bien Jesús les contesta dando un resumen de los mandamientos, ¿verdad? Un resumen de los mandamientos de Dios. Y el primero, ya se ha mencionado, amar a Dios. Y es bueno recordar que en estos dos que menciona Jesús, está resumido los 10 mandamientos. Amar a Dios implica, dentro de los mandamientos de Dios, los primeros 4 que están hablando o están dirigidos, perdón, a Dios. Que sea nuestro Dios el único Dios, que no necesita intermediarios, ¿verdad? No tenemos que hacer ninguna imagen, que debemos respetar el nombre de Dios, no tomarlo en vano y guardar el sábado para honrarlo como creador. Entonces, ahí resume lo que implica amar a Dios. Y la segunda parte que Jesús menciona o que responde, en cierta manera como evadiendo la pregunta, porque no responde que es un solo, sino más bien, voy a insistir, responde con un resumen de los 10 mandamientos, es amar a tu prójimo. Y los mandamientos 6, del 5, perdón, al 10, es el resumen de amar al prójimo, amar a tus padres, respetar el amor por las demás personas, amar a tu cónyuge, el no matar, no robar, no codiciar, etc. Entonces, bajo este pensamiento, es bien interesante cómo Dios está apelando a ustedes y a mí para comprender que estos dos están vinculados. Yo no puedo, como humano, decir que amo a Dios y tengo problemas con mi prójimo o trato injustamente a mi prójimo. Así que están vinculados. Esa es una verdadera justicia de amor que implica precisamente el que yo amo al prójimo, lo hago porque amo a Dios. Y si eso no sucede, entonces hay un serio problema en mi vida, ¿no? En ese sentido. Es como los dos ojos, ¿no? Ocupamos los ojos para poder ver bien. Exacto. Falta uno, tenemos problemas, ¿no? Entonces podemos estar vinculados, comprender que el resumen que Jesús menciona de los mandamientos de Dios son claves para comprender ese sentido que estamos diciendo. Ahora, hay un segundo encuentro de Jesús que está relatado en Mateo 19. Es otro encuentro de Jesús con alguien más. En este caso es un joven que se le llama el joven rico. Y aquí en Mateo 19:16, este joven rico se acerca a Jesús y le pregunta, otra vez, ¿no? Parece que la pregunta del fariseo tenía como trampita, ¿no? Pero pareciera que la pregunta del joven rico sí es una pregunta sincera, nace del corazón, ¿no? Él posiblemente tiene algo allí bueno, voy a preguntarle para que me diga y lo que me va a decir seguramente yo ya lo estoy haciendo, entonces como que me voy a lucir un poco, ¿no? Pero la pregunta es, como a justificarme, exacto, la pregunta es, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Eso está ahí en Mateo 19:16. Y otra vez Jesús entonces da una respuesta extensa, no siguiendo el juego del joven, sino más bien queriendo tomar una enseñanza en su vida práctica. Bueno, hablemos ahora de este encuentro. ¿Cómo este también se puede corresponder con lo que estamos hablando de las palabras de Jesús? Bueno, yo creo que ahí el joven llega con Jesús, ¿no? Y la pregunta que le hace, yo creo que es la pregunta que tal vez nosotros haríamos hoy día también. Eh, Sin duda, cuando se habla de salvación y cuando se pregunta cuántos se quieren salvar, pues todos los seres humanos nos queremos salvar. Todos queremos estar con Jesús por la eternidad, ¿no? Y es como si hoy día yo le preguntara a Jesús, Jesús, ¿qué me falta para salvarme, no? O qué tengo que hacer para que yo me salve, porque yo puedo decir, ya leo la Biblia, ya estoy orando, ya voy a la iglesia o voy aquí, hago esto, trato bien a mi prójimo. ¿Qué me falta, no? Porque puede ser algo similar como aquel joven, ¿no? Y Jesús tiene una respuesta tan sencilla, porque Jesús no le habló de algo desconocido.
Claro. y habló de algo que conocía muy bien. Y si ustedes y yo somos estudiantes de la palabra de Dios, pues la respuesta que dio Jesús, ustedes y yo la conocemos. Porque Jesús le respondió en el versículo 17. eh, eh, ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo, nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, o sea, volviendo a la pregunta, Jesús le dijo algo bien sencillo, guarda los mandamientos. Y a su momento el pastor Job mencionaba eso, ¿no? O sea, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios y los 6 mandamientos restantes tienen que ver con el prójimo. Y Jesús le dijo, ¿de veras te quieres salvar? ¿De veras te quieres salvar? Sí, bueno, lo único que tienes que hacer es guardar los mandamientos. Entonces, es lo mismo para nosotros hoy día. Y conocemos la historia del joven rico. El joven rico le dijo en su momento, yo siempre los he guardado. O sea, díganme cuáles, porque yo los he guardado siempre, ¿no? Eh, y me llama la atención que los mandamientos que menciona Jesús tienen que ver con amor al prójimo. Y claro, lo que yo voy a decir ahora no está en la Biblia. Mi espíritu de profecía me lo dice, ¿no? Pero yo me quedo pensando en la historia y digo, bueno, tal vez el joven rico tenía problemas con esos mandamientos. Tal vez con los primeros 4 no tenía problemas y tenía claro que poner a Dios en primer lugar, llamarlo con todo su corazón, él no tenía problemas con eso. Pero su problema con el prójimo, ahí estaba el asunto. Porque los mandamientos que Jesús le menciona tienen que ver con su relación con el prójimo, con el hacer, no tanto con el ser. O sea, él parece que daba claro que poner a Dios en primer lugar no tenía ningún problema. Pero su relación con el prójimo era el problema. La pregunta que podríamos hacer ahora en relación a este asunto es, ¿cuál es mi problema? ¿Con qué problema, con qué mandamiento tengo yo el problema? ¿Sí? Porque yo, como decíamos hace un momento, hay que amar a Dios, sí, todos lo amamos, decimos, sí, yo lo amo, ok, pero tienes que ser justo, como se dijo hace un momento, tienes que amar, hijo del Señor. No lo podemos hacer de otra manera. O sea, me quedo pensando en esa parte de la historia, ¿no? Pero Jesús le hace ver que tiene que estar dispuesto a amar a su prójimo como dice que está amando a Dios. Por eso Jesús dijo, mira, vende todo lo que tienes, no para hacerlo por eso, despójate de aquello que no te está permitiendo y ven y sígueme, ven y aprende de mí para que te pueda yo enseñar lo que es amar al prójimo. Me llama mucho la atención la historia de este joven rico porque creo yo que, bueno, al menos a mí me confronta y debería confrontarnos a todos, porque este joven pensaba o creía ser justo. Él, de hecho, lo menciona, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más hago? Y Jesús le dice lo que ya se ha mencionado, de que debe vender todo y darlo a los pobres o compartirlo. Este es un ejemplo claro de un ser humano que podemos llegar a estar creyendo que estamos cerca de Dios, creyendo que estamos guardando los mandamientos de Dios, pero si no amo a mi prójimo, en este caso, en esta historia, pues no es real que amo a Dios. Y es lo que parece indicar esto. Porque él creía que estaba bien, él creía que estaba honrando a Dios, él creía que estaba siendo totalmente fiel a Él porque guardaba los mandamientos. Entonces es muy claro que Jesús le dice, te falta esto. Y creo que en este conflicto cósmico que estamos estudiando, comprender que este resumen que Jesús menciona, que ya mencionamos, de los 2 mandamientos principales o resaltados que resumen los demás, nos ayuda a comprender que de estos 2 mandamientos, como dijo Jesús, dependen toda la ley y los profetas, ¿no? Y creo que ahí estamos desafiados. Y en la vida práctica debemos pensar cómo estamos actuando con nuestro prójimo, en detalles tan simples, ¿no? O en detalles más profundos con la gente, porque puede ser que estemos siendo injustos, actuando de manera inadecuada con las personas, con el prójimo, y diciendo que amamos a Dios. Y eso puede ser un serio problema en nuestra vida, ¿no? Yo creo, fíjate que eso que tú estás diciendo, poniendo un ejemplo es como decir, tú y yo nos saludamos, llevamos bien, pero llega el pastor y no le hacemos caso, Claro, o no le hago sí, caso.
¿Sí me explico? Y estoy siendo injusto, estoy haciendo mal y desobedeciendo lo que yo digo que estoy obedeciendo. Y realmente no lo estoy haciendo. Y no lo estoy, No estoy exactamente, obedeciendo ¿no? realmente Entonces, yo creo que eso es lo que debe de llevarnos a pensar, que si nosotros estamos en medio de ese conflicto, como menciona la lección de este trimestre, tenemos que entender que estos mandamientos inquebrantables, como se mencionó, no los podemos cambiar. O sea, yo no puedo cambiar la religión a mi gusto o a mi manera de pensar. Dios Exacto, fue sí. muy claro, Jesús fue muy claro. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo, o sea, Dios dijo, yo, no hay más. Exactamente. Bueno, entonces estamos llegando al fin de este primer segmento, que creo que con esto fundamentamos los siguientes dos segmentos. Hay una unidad que no se puede separar entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Si alguien dice que ama a Dios y es muy religioso y va a la iglesia y hace esto y aquello, pero deja de lado el interés genuino por las necesidades de los demás, entonces tal vez allí hay una falencia, ¿no? Eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. Pero te quiero dejar esta pregunta, a ti que nos estás viendo, para que nos respondas allí en la caja de comentarios. Tómate un momentito y ayúdanos respondiendo esta pregunta. ¿Es posible que la iglesia eh, puede estar cayendo en esta situación de este joven, que tal vez sintamos que estamos haciendo bien, pero de alguna manera nos falte ese brazo de ir y acercarnos más a la gente y llamar al prójimo? ¿Será posible que la iglesia corra el peligro de que eso ocurra? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Respóndenos. ¿Qué cosas podríamos estar haciendo también como individuos que tal vez nos están impidiendo que seamos ese brazo amoroso de Dios que se extiende hacia el prójimo? Bueno, quédate con nosotros, no te olvides ahí de responder. Tómate un momentito y respóndenos ahí en la caja de comentarios. Mientras tanto, en un momento ya regresamos para el segundo segmento. Hola, Pastor Job. Hola, hola. Le voy a poner su micrófono. Ok, gracias. Listo. Muy bien. Estamos grabando, le cuento, estamos grabando en 3, 2, 1. Durante este año 2025, el Departamento de Ministerio de Mayordomía de nuestra Asociación Metropolitana ha iniciado a grabar testimonios de fidelidad de cómo Dios es fiel y cómo también nosotros somos hombres y mujeres mayordomos fieles a nuestro Dios. Hemos recorrido los 23 distritos, estamos recorriendo las calles de nuestra Asociación Metropolitana buscando, grabando esos lindos testimonios de cada uno de nosotros. Seguramente todos tenemos algo que decir. Te invito a que lo compartas con tu pastor para que él nos diga y vayamos a tu casa, a tu negocio, a tu trabajo, a la escuela y así podamos juntos ser testigos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios está con nosotros. Te invito a ponerle like a YouTube en las redes sociales y a compartir y ver estos lindos testimonios. Dios nos bendiga grandemente. Y por cierto, recuerda que Dios es fiel. Confía en Él. El segundo segmento lo hemos titulado Cuando el amor no es amor. Retomemos por un momento el ejemplo o el caso de este joven rico, que él sentía en su corazón que amaba a Dios cuando Jesús le dijo que guardara esos mandamientos que le enumeró, ¿no? Los 6 mandamientos de la ley en relación al prójimo. Él dijo, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y luego Jesús le dice, bueno, ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres. Y el relato dice que ese joven se alejó triste. Dice, porque tenía muchas riquezas. Parece que el joven rico pensaba que amaba a Dios, pero algo le faltaba desprenderse del amor al dinero para que Dios le pudiera ahora utilizar como un instrumento de bendición para otras personas. Posiblemente Jesús no quería que este joven quedara sin ningún dinero, no era esa la intención, sino más bien que ese joven viera que las bendiciones que Dios le había dado a través de ese dinero que tenía,
lo consideraría para que fuera bendición para otras personas. El joven comenzó a represar las bendiciones. Y entonces allí es cuando el amor no es realmente amor. En el Antiguo Testamento, en varios de los textos bíblicos, aquí encontramos una invitación justamente del Señor al pueblo de Dios y a nosotros, ¿no? A manifestar realmente el amor de Dios. Cuando una persona ama a Dios verdaderamente, entonces comienza a hacer cambios en su vida, pero también esa persona es protegida de ciertas cosas que ocurren en el mundo, porque su corazón está conectado con el Señor. Por ejemplo, en Salmo 135, los versículos 13 en adelante, allí hay un mensaje del Señor respecto a un asunto muy específico, la idolatría. ¿Qué relación podría tener este tema que estamos hablando del amor a Dios, del amor al prójimo, con la idolatría? Bueno, ¿Qué dicen ustedes? yo quiero mencionar aquí algo. En el pasaje del Salmo 135, versos del 13 al 19, en los primeros dos versículos 13 y 14, tiene que ver con la misericordia que tiene Dios por su pueblo. Sin embargo, los versículos del 15 al 19, eh, yo me hice una pregunta y anoté aquí, ¿no? Anoté aquí lo siguiente, ¿no? Eh, Cuando te apartas de Dios y haces tu voluntad, entonces dejas de practicar el mandamiento. ¿A qué me refiero con esto? Porque habla de esas dos disyuntivas, ¿no? Cuando el amor no es amor, se mencionaba hace un momento, ¿no? Eh, yo digo que amo a Dios, sí, pero ¿qué es lo que me está apartando de ese amor a Dios y a sus mandamientos? Eh, es cierto, tú mencionaste la idolatría, pastor. Eso menciona en la Biblia todo eso. Hoy podríamos decir, nosotros no tenemos ídolos, podríamos decir de esa manera, ¿no? Sin embargo, cuando te quedas reflexionando y pensando en lo que ellos hacían y pensando en lo que hoy hace el ser humano o lo que hacemos los seres humanos hoy día, pues todo aquello que nos aparta de Dios es como si fuera un ídolo. ¿Qué es todo aquello? Puede ser, yo no tengo algunas cosas aquí, puede ser el dinero. No que el dinero sea malo, pero el hecho de Se ocupa el poner, lugar de Dios, ¿no? de poner Hace el como gobierno. prioridad, voy a trabajar porque tengo que hacer antes que Dios, no es como si fuera tu ídolo, ¿no? El mismo trabajo, Claro. es más, la misma familia. Hay personas que para ellos su familia, y no estoy diciendo que esté mal, pero está por encima de Dios. La misma familia, hablando de la esposa, hablando de un hijo, la misma escuela, una universidad, X. Hay una situación, ¿no? ¿Qué otra cosa yo puse por aquí? Pues la misma vida de uno mismo. O sea, uno quiere crecer, o sea, nosotros podemos ser nuestros propios ídolos en ese sentido, ¿no? La gente en aquellos días hacía ídolos pensando que esos eran sus dioses, olvidándose de lo que Dios estaba El haciendo Dios o lo que Dios verdadero, había sí. hecho, ¿no? Dios nos da la vida, Dios cuida de usted y de mí, pero a veces nos olvidamos de esa parte y pensamos que todos esos logros han sido por mi esfuerzo, por lo que yo he hecho. Desviamos nuestra mirada, ¿no? Y en ese sentido la lección nos hace mención de que tengamos cuidado de esos peligros, de esos mayores pecados. O sea, es un peligro a nuestra vida, ¿no? Claro. Y que en algún momento nos puede estar pasando lo que al joven rico, como se dijo hace un momento, ¿no? Entonces, el Salmo 135 nos lleva en esa dirección. Dios nos dice, mira, aquí hay misericordia. Yo me preocupo por ustedes, pero tengan cuidado de los ídolos, porque ellos te apartarán de mí. Entonces, hoy día, tal vez tus ídolos, como ya lo mencionamos, no son los que ellos tenían, pero tenemos otros ídolos hoy día que pueden apartarnos de guardar esos principios de Dios. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que están en el semáforo y se encuentran con una persona que les pide dinero, ¿no? Y no sabemos cómo actuar, si darles, no darles. Analizamos, pensamos, decimos, no, es que si les doy va a usarlo para algo incorrecto.
Es decir, buscamos varias razones para validar, hacer o no ayudar a la persona. Y creo que el principio que estamos aquí encontrando es que el amar al prójimo implica ayudar al prójimo, no dañarlo en ese sentido. Y Zacarías, que es el texto que se menciona en la lección, es bien interesante el capítulo 7, que dice el versículo 9 al 10, 9 y 10. Vean lo que dice, bien interesante, porque dice, así habló Jehová. O sea, no lo está diciendo un humano, lo está diciendo Dios. Así habló Jehová de los ejércitos, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Así que lo que estamos aquí encontrando es que la justicia manifestada en el amar al prójimo tiene que ver con ayudar, con auxiliar al prójimo. Y creo que también en este conflicto cósmico, ese accionar del cristiano de amar al prójimo va a ser una evidencia también de que ama a Dios. Así que creo que Dios nos llama a ustedes y a mí en este mundo que vivimos a ser una influencia positiva, generosa, correcta ante nuestro prójimo. Inclusive hasta con los animalitos, ¿no? En cualquier contexto debemos tener un trato correcto y justo con la gente, porque eso va a reflejar que realmente amamos a nuestro Dios. Y aquí creo que la lección pone un pensamiento de apelación para ustedes, para mí, en ese sentido. Y bueno, de hecho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos dos elementos de Dios respecto a esto. Número uno, el amor que Él tiene por la preocupación genuina que Él tiene por los oprimidos. No siempre está hablando de las viudas, de los huérfanos, del extranjero, del que tiene hambre, del que está en la cárcel, del desvalido. Es decir, hay siempre un interés de Dios de invitar a su pueblo a que atienda a esas personas. Pero por otro lado también Dios muestra una ira contra los victimarios, una ira contra aquellos que se aprovechan de esas personas, una ira contra aquellos que con injusticia le quitan el alimento a los que son más necesitados. Aquí, entonces, el Señor no está interesado solamente en que nosotros, como pueblo de Dios, no hagamos cosas malas, no dañemos al prójimo, sino que está interesado en que tomemos un papel más activo, tomando decisiones en nuestra vida de ir y ayudar al otro, ¿no? Y yo creo que el practicar esto, pues entonces debemos de tomar decisiones de cuánto amamos a Dios, ¿no? Porque de otra manera no va a suceder. O sea, si yo soy injusto contigo, pero yo digo que amo a Dios, entonces realmente no lo estoy amando. Porque si yo digo que amo a Dios, no debo de ser injusto contigo. Y yo creo que eso es lo que está mencionando el Salmo 82 en ese sentido. O sea, cómo Dios le hablaba a su pueblo diciéndole, corrige esta manera de vivir. No hagas lo mismo. No hagas lo mismo que hacen los demás, ¿no? Y de la misma manera nosotros, al practicar, como dice la lección, a amar la justicia o practicar, bueno, vive lo que predicas o vive lo que crees y predícalo, ¿no? O sea, si tú dices que amas, bueno, pues entonces hazlo. Y si la otra persona es injusta, deja que ella sea injusta, pero tú no lo seas, ¿no? Tú no lo seas, tú hazlo, porque ese es el principio, ¿no? Ese es el principio. Dios ama la justicia, de acuerdo a lo que dice la lección de escuela sabática, y si Dios ama la justicia, Dios espera que los que le seguimos y creemos en Él también amemos la justicia. Por eso Jesús pues reprende a los fariseos en Mateo 23. El versículo 23 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino. Es decir, están guardando la ley, ¿verdad? Están cumpliendo con la ley. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. Y aquí entra precisamente esto, la misericordia, la fe. Es decir, que puede ser que muchos de nosotros estamos diciendo que guardamos la ley de Dios, estamos diciendo que amamos a Dios, pero a lo mejor no estamos honrando
a amar a Dios con nuestro prójimo. Y ahí está un problema que podemos tener como seres humanos y que también Jesús apela a nosotros en este momento. Pero agrego otro elemento más que creo que es importante no omitirlo. Dice, esto era necesario hacer, es decir, guardar la ley, sin dejar de hacerlo aquello. Es decir, van ligados, ¿verdad? Porque a veces podemos llegar a decir, hay gente que argumenta para decir, bueno, yo no voy a diezmar, voy a adorar a mi prójimo y voy a ser justo, porque es lo correcto, aquí dice la Biblia, pero no es así. O sea, está diciendo, o sea, lo que está esperando Dios es de que honremos a Dios con la ley, guardando la ley, pero también eso implica de manera natural amar a nuestro prójimo, ¿no? Y hacer justicia con él. Bueno, esta parte entonces es muy, muy importante, ¿no? Para nosotros en nuestra vida práctica, ¿no? En la vida práctica, tanto personal, familiar, como de la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos entonces tener claro una vida de obediencia, una vida que honre y glorifique a Dios, sin desconocer también nuestra responsabilidad, por decirlo así, social, espiritual, delante de las personas más necesitadas? Y me gustaría, para terminar este segmento, preguntarte o invitarte a que nos escribas ahí en los comentarios qué cosas podrías hacer en tu iglesia que lleven a tu iglesia a llevar en la vida práctica esta parte. Por ejemplo, me llama la atención lo que dice Miqueas 6:8, un versículo muy conocido que conocemos todos, que estaba ahí en la lección inclusive, Miqueas 6:8, que dice, hombre, Él te ha declarado lo que es justo, lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillar ante Dios. ¿Qué pasaría si la iglesia hiciera esto en la vida práctica? ¿O qué significa para la iglesia en la vida práctica hacer esto? Coméntanos allí en la caja de comentarios, ¿qué podrías tú hacer en la iglesia, en tu iglesia local, para que tu iglesia vaya a este punto activo de amar al prójimo, de proteger al desamparado, de defender al huérfano, a la viuda, a los pobres? Y de esta manera, como iglesia entonces, no solamente estar pensando en enseñar y guardar los mandamientos, sino también de manera natural el poder ir a atender a las personas más necesitadas. Quédate con nosotros, ya regresamos para la última parte de esta lección. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. El último segmento lo hemos titulado Llamados a hacer justicia. Vamos entonces en estos siguientes minutos a pensar en de qué manera nosotros podemos de manera activa, propositiva, aceptar este llamado del Señor, ¿no? De hacer justicia, amar al prójimo. ¿Cómo la iglesia puede ir más allá? Pero cómo tú también, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, posiblemente tú tomas tu auto todos los días para ir al trabajo y vas siempre por el mismo lugar y siempre en el mismo semáforo hay una persona, hay una dama de pronto con un niño de 2, 3 años y sabes que todos los días te lo vas a encontrar. ¿Qué puedes hacer tú de manera activa al ver esa necesidad? O posiblemente conoces a un vecino, una vecina, etc. Me parece que este último segmento lo vamos a usar para ir a lo práctico en nuestra vida espiritual. Así que, bueno, veamos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, de qué manera Dios nos está llamando para, de manera activa, hacer justicia, como Dios quiere que lo hagamos. Yo creo que ahí, en el libro de Jeremías como Isaías, en los pasajes que menciona la lección, nos invita a hacer justicia, o se nos llama a practicar la justicia,
con aquel que lo necesita, ¿no? Y no nada más puede ser una persona, como tú mencionaste en ese momento en el semáforo, puede ser en tu casa, puede ser en la iglesia, puede ser en cualquier lugar. Exacto. O sea, el ser humano debe de practicar la justicia, ¿no? En todo momento. Y antes de ir a lo que mencionó Jesús, o la lectura de Mateo 23, del 23 al 30, antes de ir ahí, quiero mencionar en relación a esto lo siguiente. El versículo de esta semana de la lección que nos invita a amar a Dios, ¿no? Y que si no amamos a Dios, tampoco amamos al prójimo, nos lleva a confrontarnos a nosotros mismos, ¿no? Es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad y mi responsabilidad practicar la justicia, vivir de acuerdo a los principios. Y cuando Jesús se dirige hacia el pueblo de Dios o hacia los líderes religiosos de su tiempo, que les llama hipócritas, porque así les llama, ¿no? O sea, cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 23, déjame buscar aquí, pastor, rapidísimo, ahí en el 23 al 30, ¿no? Y la palabra de Dios dice ahí, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el anís y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y así en cada pasaje nos va a mencionar el versículo 25 igual, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, o sea, lo repite una y otra vez, ¿no? Haciéndoles ver que la forma y la manera en que están practicando la religión o están practicando los principios no es la correcta. Que religiosamente cumplían aparentemente Sí. con los rituales, con las normas. Pero no era lo correcto. O sea, es como... Les faltaba, pues. Exactamente. Es como eludiendo esa responsabilidad que tienen como hijos de Dios, ¿no? O sea, yo como hijo de Dios no debiera de faltarle el respeto a mis padres. ¿Se equivocaron o no? Son mis padres. No debo de faltarles el respeto. O sea, sería injusto eso. ¿Se me explico? No debiera de faltarle el respeto a otra persona. No importa quién sea. ¿Por qué? Porque si yo digo que amo a Dios, Tiene que revelar. Y Isaías y Jeremías, los profetas del Antiguo Testamento, de lo que habla la lección, nos hace ver que practiquemos la justicia. Sin embargo, los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, como ya mencionamos, no lo estaban haciendo, no lo estaban viviendo, porque ellos creían que el hecho de llevar ofrendas o de ir al templo o de orar era suficiente, ¿sí? Sin importar si estaban pisoteando o maltratando a la persona o no. O sea, y en ese sentido, pues Juan nos hace ver que somos responsables, ¿no? Que si decimos que amamos a Dios, bueno, tenemos que ser diferentes. Tenemos que practicar la justicia, tenemos que vivir en nuestro interior, el decir que amamos a Dios, tenemos que vivirlo, y el hacerlo en la parte exterior, ¿no? Debe de ser compatible la una con la otra, ¿no? Entonces, somos llamados a practicar esa justicia de Dios. No la vamos a hacer solos. Porque cuando uno se enamora de Jesús, cuando uno sigue a Jesús, Jesús transforma tu corazón. Jesús cambia tu manera de pensar. Jesús cambia tu manera de actuar. Y Jesús hace que tú seas una persona diferente. Y entonces las personas se dan cuenta de que tú eres un hijo de Dios. Y en este último tiempo, en esta crisis final, como mencionó la lección, en este tiempo del fin, nosotros debemos de marcar esa diferencia entre Cristo y los demás. Y si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que serlo con Dios y tenemos que serlo con el prójimo, mostrando esa justicia para con todos los demás. Y Dios mostrará esa misericordia para con nosotros también. Exacto. A lo largo de la Biblia encontramos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo cómo Dios está apelando a que tengamos, o a que hagamos justicia, perdón.
Y hacer justicia no significa que seamos justos, sino más bien es aplicar correctamente la ley ante los demás o a los demás. Por eso encontramos en los profetas, en Isaías, por ejemplo, que busca o expresa justicia y auxiliar a los desvalidos. También en Nehemías capítulo 5 menciona que Nehemías se indignó cuando, amparados por la ley, los ricos exigían la devolución de préstamos sin tener en cuenta la situación de la pobreza. Y creo que la historia más resaltante de la lección es la historia del buen samaritano que está en Lucas capítulo 10, donde un intérprete de la ley se levanta y para probar a Jesús, nuevamente para tentarlo, ¿verdad? Le dice, maestro, haciendo qué cosa le daré la vida eterna, y él le responde lo que ya hemos visto, ¿verdad? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que esta historia del buen samaritano, donde no encontramos de qué nacionalidad era el hombre que estaba herido, pero sí encontramos que tanto el sacerdote, el levita, pues eran israelitas y no se preocuparon o no se ocuparon por el hombre que estaba herido. Y aquí encontramos que el samaritano, movido a misericordia, ¿verdad? Cumplió la ley de amar al prójimo. Es decir, encontramos la clara evidencia en esta historia de quién es el prójimo. Es toda persona que está a nuestro alrededor que requiere o podemos ustedes y yo ayudarles. Así que en este pensamiento el conflicto cósmico es un contraste entre Satanás y Dios, porque por un lado el enemigo busca el poder y se preocupa por su propio bienestar, y por otro lado Jesús dejó el trono, se humilló, se hizo entre nosotros siervo y dio la vida por nosotros. Y ahí está el contraste que encontramos en este conflicto cósmico y de lo que implica la imagen que Dios tiene del prójimo y la imagen que Satanás tiene del prójimo. Así que Dios nos ayude a poder hacerlo correctamente también. Bueno, entonces aquí en la lección de esta semana estamos entonces siendo invitados a tomar una parte activa en el conflicto en el sentido de ser instrumentos de bendición, especialmente para aquellos que han sido víctimas del conflicto, que sufren las realidades de este conflicto en pobreza, en necesidad, en problemas emocionales, físicos, espirituales, familiares. Es decir, que nosotros podamos sentir una responsabilidad respecto a que hemos sido bendecidos por Dios. El Señor ha depositado abundantes bendiciones en nosotros y que las ha depositado no para que nosotros las guardemos, sino para que las compartamos con los demás y seamos bendición a los demás. El problema que Dios tiene con aquellos religiosos es que les ha dado bendición y en lugar de ellos compartir y ser bendición para otros, se guardan, se cierran y comienzan a sentir que solo ellos merecen esa bendición y que nadie más la merece. Ahí se meten en problemas con Dios, porque realmente Dios bendice para que bendizcamos a bendecir. ¿Cómo lo digo? Dios bendice para que seamos bendición para otros, para no trabarme allí. Así que es la manera como debe fluir la bendición de nuestro Dios. Cuando Dios nos bendice, entonces nos convertimos en bendición para otros. Pastores, creo que la lección de esta semana, en el contexto que estamos estudiando este trimestre, es muy reveladora y nos desafía a ir a lo práctico en nuestra vida personal. Me gustaría entonces, ya para cerrar este último segmento, que compartan con nuestros hermanos y hermanas que nos ven, que están con nosotros, a manera de conclusión, algunas palabras. Comencemos, Pastor Juan José, algunas palabras para nuestros hermanos y hermanas. Bueno, yo me quedo o les quiero compartir lo siguiente. Si usted y yo decimos que amamos a Dios y decimos que conocemos el amor de Dios, no necesitamos cubrir o encubrir nuestra forma de vivir, sino que seamos honestos, que seamos en nuestro ser y en nuestro ser, seamos claros. Si usted ama a Dios, vívalo y practíquelo. Y Dios le dará bendición. Muchas gracias, Pastor, y gracias por estar con nosotros. Pastor Job.
Pues en este conflicto cósmico debemos recordar que Satanás puso en duda que Dios es justo, pero estamos recordando y estamos viendo evidencias bíblicas y en nuestras propias vidas de que realmente Dios sí es justo y su misericordia es para siempre. Y el Salmo 9:8 dice el texto así: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Creo que con este pensamiento bíblico podemos concluir esta ocasión, esta lección, para comprender que así es Dios y que por lo tanto los que decimos seguirle también actuemos con justicia y con amor al prójimo. Dios nos ayuda a hacerlo. Amén, amén. Gracias, gracias, Pastor Job. Comparto contigo Primera de Juan 3:16, que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Creo que si hay algo que debe impulsarnos a amar a nuestro prójimo, a hacer lo mejor por nuestro prójimo, a satisfacer las necesidades de alguien, a buscar consolar a quien está sufriendo, a tener una actitud de ayuda, de auxilio siempre que podamos hacerlo, pues tiene que ver con el entendimiento de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Cuando tú y yo entendemos de dónde nos sacó Cristo, lo que hizo por nosotros, entonces en agradecimiento y en respuesta seremos llevados también a ir y amar a nuestro prójimo. Así como Cristo nos amó, amamos a nuestro prójimo. Así como Cristo nos rescató, también nosotros somos impulsados a rescatar a aquellos que tienen necesidad. Así como Cristo nos ayudó, también nosotros podemos ser instrumentos para ayudar a los demás. Y dime tú, ¿de qué manera nosotros podemos hacerlo activamente y prácticamente en nuestro diario vivir? ¿De qué manera podemos ayudar a los demás y podemos de esta manera predicar del amor de Cristo Jesús? Bueno, gracias porque nos has acompañado hasta este momento, gracias por estar con nosotros, nos da mucho gusto que nos acompañes cotidianamente. Recuerda, déjanos un saludo allí en la caja de comentarios y entonces nos vemos la próxima semana para cerrar este trimestre. Estamos terminando el trimestre, así que gracias por acompañarnos, Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.